Sánchez es un peligro en este momento para España. Demuestra que no tiene escrúpulos, demuestra que es capaz de cualquier cosa, demuestra que es capaz de vender a trozos España. De desprecio a la soberanía nacional, un desprecio a la Constitución con esta alta traición a España. El presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Buenas noches. Están intentando esconderlo, después quitarle importancia, pero la figura del relator ha unido a la oposición contra el sanchismo. Ya nadie compra el discurso disfrazado de Moncloa y Partido Popular, Ciudadanos y Vox han convocado juntos a todos los españoles a manifestarse en la madrileña Plaza de Colón. Y lo hacen con un objetivo muy claro, el de expresar la repulsa por las cesiones de Sánchez ante el separatismo y reclamar la convocatoria de elecciones. Esta del relator ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia, pero desde luego no la única y quizás tampoco la última. Es solo una de las 21 reivindicaciones que Torra hizo a Sánchez y que corrían ayer como la pólvora. La reapertura de embajadas, la supresión de la rebelión en la acusación de la abogacía del Estado, los indultos, la cumbre de Pedralbes. Son las cesiones que ya sabemos. La pregunta es, ¿cuántas más está dispuesto a hacer el presidente del gobierno? Acorralado entre el Falcon y la urna, Sánchez ha dejado claro estar dispuesto a lo posible y lo imposible por seguir tocando poder. Más noticias en titulares. Después de 16 días de huelga, los taxistas vuelven al trabajo. Lo hacen con pérdidas económicas y sin conseguir sus pretensiones. El Gobierno de la Comunidad de Madrid se negó a regular cualquier aspecto que tuviese que ver con los VTCs. En unos minutos les contamos cómo ha sido esa vuelta a las carreteras de la capital. Yo quería haberla seguido hasta el fin, porque es que esto es una vergüenza. O sea, trabajar para ganar 2 duros y encima malamente, encima como están las cosas, es que es fatal, fatal. Mantén coche, paga autónomo, paga todo lo que viene detrás, ruedas, tal, mantenimiento, es una locura. Mariano Rajoy habría ganado en las urnas en 2011 con facturas falsas. El diario del Confidencial publica que la UCO habría detectado una red con la que se habría embolsado más dinero del que tenía autorizado legalmente. Estaríamos hablando de cifras astronómicas, 250.000 euros aportados a Génova por el Partido Popular de Madrid. Cataluña abre 4 puertos a inmigrantes, ignorando de esta forma al Ministerio de Exteriores. Están gestionados por el gobierno catalán y la Generalitat ha anunciado que están abiertos para acogerlos. El consejero catalán de Acción Exterior asegura que quiere hacer todo lo posible para garantizar que no se pierdan más vidas, pero los expertos avisan. Porque los australianos, que también son una isla que está rodeada de otros países mucho más pobres, se dieron cuenta de una cosa: cuantos más barcos, más muertos. Eso parece que Europa se está dando cuenta ahora. Cuantos más barcos, más muertos. Hoy, 6 de febrero, es el día de la tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Una práctica que todavía se realiza en más de 30 países y que amenaza a millones de niñas. Se practica sobre todo en África, Medio Oriente y Asia, pero también en países europeos. Muchas jóvenes están en riesgo de sufrirlo. En página internacional, pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. Cada día que pasa suponen más reconocimientos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Hasta exministros chavistas, a la espera de que llegue la ayuda humanitaria al país, la tensión va en aumento. Y ayer decir, o anteayer, que no le temía una guerra civil. Mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros o 1/4 de donde está usted. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado este martes finalmente su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, después del retraso ocasionado por el último cierre parcial del gobierno federal, el más largo de la historia del país y que ha dejado un Congreso aún más crispado. Repasaremos al final de este informativo qué es lo que ha dicho. And we condemn the brutality of the Maduro regime
whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty. Nos parecía que había que buscar a alguien que pudiera ayudar el trabajo. No tiene más. No tiene más. Por eso la palabra, siendo flexible, que nos parecía incluso más adecuada, a mí me lo parecía, era relator, y así se lo hice saber. Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más. No es un observador internacional, no es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas, porque estamos hablando de una situación que, siendo compleja y excepcional, transita por unos órdenes, digamos, lógicos en la política. Lo acaban de escuchar. Carmen Calvo intenta quitar hierro a la figura calificada de relator en una delirante rueda de prensa que vamos a desgranar. La vicepresidenta niega cesiones a los separatistas. Dice que solo ceden a dialogar y califica de casualidad la coincidencia con el debate de los presupuestos generales del Estado. Intentan quitarse culpa de encima echando balones fuera. Señalan como problema, como responsables del mismo, al antiguo gobierno, al de PP y Mariano Rajoy. Este gobierno cumple por estos días 8 meses y recibimos entre la herencia que asumimos una situación que todo el mundo sabe, complicada, enquistada y desde luego absolutamente radicalizada hasta el punto de que los datos, que conviene que no perdamos de vista, son los que son. En 2011 el voto independentista no llegaba al 10%, cuando el anterior gobierno abandona sus responsabilidades está en un 47%. Durante toda la rueda de prensa, Calvo ha hecho suyo el mensaje de los secesionistas. Soluciones políticas, respuestas políticas e incluso ha llegado a mencionar, atención, salida política. Este gobierno, cuando no era tal, formaba parte de un clamor casi de este país donde se insistía constantemente en que había que dialogar, hablar, utilizar la política. 8 meses después llega el momento de que es necesario, más allá de los problemas cotidianos, hablar de las salidas políticas que tiene que tener la situación que hemos vivido. La seguridad jurídica en la que hay que trabajar en el marco de un Estado constitucional y de derecho como el nuestro y de una democracia plena como la española, y del diálogo político para encontrar respuestas políticas a una situación que es también política. No hay ninguna novedad, no es nada diferente de lo hecho hasta ahora. La novedad consiste en que, además de hablar de los temas cotidianos, es necesario empezar a hablar de las salidas políticas en Cataluña. Como era de esperar, Carmen Calvo ha aprovechado la comparecencia para arremeter contra sus adversarios políticos. La vicepresidenta de un gobierno que ha pactado con separatistas acusa al PP de haberse radicalizado. Siendo un partido claramente importante y nuclear de 40 años de democracia, ha decidido estar en un espacio de radicalidad incomprensible, literalmente incomprensible. Sobre todo si se quiere mirar de manera íntegra la actuación que quienes en este momento estamos en el Gobierno y particularmente el presidente Sánchez, cuando era secretario general y líder de la oposición, hizo de la posición de los socialistas una posición verdaderamente razonable, de Estado y leal con una situación crítica para nuestro país. También ha sido preguntada por las críticas de miembros de su propio partido, varones con mando en plaza como el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, el manchego García Page o el aragonés Javier Lambán, que dicen estar boquiabiertos y recuerdan al gobierno de Sánchez que aprobar los presupuestos no puede suponer cesiones. Calvo lo resuelve con un sencillo: están desinformados. Algunos, puntualmente, de mis compañeros, en este caso de militancia, en algún caso con responsabilidades institucionales muy importantes, como las del señor Page,
desinformación, desconocimiento, simplemente. No hay más que mirar sus declaraciones y se ve, en fin, que no hemos llegado a tiempo a que tuvieran la información correcta, nada más. Y toda esta polémica se ha desatado porque ayer saltaba a la luz esos 21 puntos que habrían pactado Pedro Sánchez y Quim Torra, pero hay quien no ve o quien no quiere ver. Calvo dice que esos 21 puntos nunca han existido. Sobre los 21 puntos, es que para nosotros no han existido nunca. Es como si un documento nuestro de otros tantos puntos o de 40 puntos lo tuviéramos y estuviera circulando. No han existido nunca porque en la reunión de Pedralbes lo que existió fue la declaración escueta pero importante que habíamos trabajado previamente y que se les repartió a ustedes aquella misma noche de común acuerdo y por justamente haber alcanzado un acuerdo sobre aquello. Nada más. Al Gobierno ya casi nadie se lo cree, ni siquiera en el separatismo, que critican que se está mintiendo no solo a ellos, a los catalanes, también a todos los españoles. Insiste la portavoz del Govern que por este motivo es más que necesaria esa figura para que todo de lo que se hable quede acreditado y no haya diferentes versiones. Una rueda de prensa que de momento no hace más que demostrar que estamos lejos en estas negociaciones. Ha hablado de diálogo, ha hablado de solución política para lo que es un problema político y en este ámbito pues estamos todos de acuerdo. Carmen Calvo parecía que hablaba del relator o mediador o facilitador o la palabra que queráis en el ámbito de los partidos catalanes. La mesa de diálogo de partidos catalanes es un mandato del Parlamento de Cataluña y el Gobierno de España no tiene por qué imponer condiciones o no, cuando además es una mesa que de momento hasta ahora está funcionando bien. Albert Rivera ha calificado esa mesa de negociación de completa vergüenza. Habla de que el Gobierno ha cedido ante el chantaje de los separatistas y es por ello que ha llamado a todos los españoles, sin excepciones y con el carné de partido a un lado, para conseguir terminar con la legislatura de Sánchez, que califica de peligrosa. Un apaño entre los socios de Sánchez y Sánchez. En definitiva, una mesa de la vergüenza, una mesa inaceptable para la democracia. Si Sánchez no escucha en las instituciones, nos escuchará en la calle. Así que este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que defendemos la Constitución. Creo que el presidente Sánchez es un peligro en este momento para España. Lo creo así. Creo que lo que hoy ha demostrado, corroborando Calvo todo lo peor que nos podíamos imaginar, demuestra que no tiene escrúpulos. Demuestra que es capaz de cualquier cosa. Demuestra que es capaz de vender a trozos España. Por su parte, el Partido Popular no descarta una moción de censura, pero mientras no pasa al terreno de juego político. Sí a la calle. En la formación de Pablo Casado también han hecho una llamada a la movilización este domingo. Apela a los ciudadanos para que se terminen las actitudes de desprecio a la soberanía española, lo que para él se traduce en una alta traición a España. Las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno han sido lamentables. Han sido un insulto a la inteligencia y sobre todo han sido un desprecio a la Constitución y a las propias Cortes españolas. Convocar una concentración a todos los españoles este domingo en Madrid, en el centro de Madrid, para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país. Estudio de todas las medidas que sean necesarias para acabar con esta alta traición a España. Porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. Lo que se espera para este domingo será movilización en la calle para echar a Sánchez y terminar con sus continuas cesiones a los separatistas, aquellos que le llevaron hasta la Moncloa. No solo secundan esta concentración, PP y Ciudadanos también lo harán desde Vox. Santiago Abascal incluso ha planteado aplicar el Código Penal al líder del Ejecutivo por ser desleal a nuestro país. Como siempre hemos hecho, por encima de diferencias partidistas, Vox también convoca a todos sus simpatizantes y a todos los españoles a la gran movilización de este domingo en la Plaza de Colón. Hay que echar a este gobierno traidor que está preso de los golpistas. Pues ya lo saben, este domingo a las 11 de la mañana, concentración en la Plaza de Colón. Una manifestación a la que han llamado Partido Popular, Ciudadanos y Vox, como acabamos de escuchar, con el fin de que los españoles expresen su repulsa y rechazo a la decisión del Gobierno de aceptar un relator en la Mesa de Partidos de Cataluña. En su escrito a la delegación del Gobierno, se lo estamos enseñando, hablan de una participación superior a las 20.000 personas.
Para Podemos, que siempre se ha situado del lado de los independentistas, es una noticia muy buena y un movimiento inteligente por parte del Gobierno. En las filas moradas señalan al diálogo como el único camino para avanzar en una posible solución. Yo creo que no es una mala noticia que se pongan encima de la mesa distintas soluciones posibles. Me parece que esa podría ser una, no es la única, pero creo que en este caso lo más importante es que las dos partes estén por la labor de acercar posturas. Y eso es lo que yo estoy echando en falta por parte de todos, que es que haya una voluntad real de dialogar y de llegar a un acuerdo. Y eso tiene que ser encontrar un punto medio, ¿no? Ni mediador, ni observador, ni facilitador. En la Moncloa defienden que es un relator, una figura meramente administrativa para el Gobierno. Tormenta política tras el anuncio de la vicepresidenta Carmen Calvo, que pone de relieve la necesidad de aclarar cuál es el verdadero significado y el papel que va a tener en Cataluña. Pero en el separatismo hablan literalmente de mediador y aconsejan además que sea internacional. Yo considero que el mediador, que creo que es la palabra correcta en un conflicto de este tipo, el mediador debería ser internacional. Sí que es cierto que Pedro Sánchez se le tiene que reconocer que tiene una moral numantina, porque lo de coger el coche otra vez y darse la vuelta por el país y recuperar el secretario general en contra de tantas cosas, tiene un mérito político indudable. Tiembla Ferraz. Varones y diputados del Partido Socialista se revuelven contra Sánchez por caer rendido ante los separatistas y ante sus exigencias. Soraya Rodríguez, Javier Lambán, Emiliano García Paje o José María Barreda son solo algunos de los socialistas que se han mostrado perplejos ante este movimiento, que rechazan mediadores y relatores, que ven que se está alimentando al separatismo catalán y que creen que hay líneas rojas que no deberían cruzarse. Si lo planteamos desde la buena fe, no lo entiendo. Y si lo planteamos desde la lógica y el relato permanente de los independentistas, sinceramente una exigencia que puede descolocar a cada uno en su sitio. Y yo lo que le pido al Gobierno de España es que se mantenga en su sitio desde el fondo, en la defensa de la Constitución, pero también en la forma. Es un modelo que a mí particularmente me deja muy perplejo, sinceramente. Lamentablemente, y lo digo con dolor porque yo soy de los que quiere que el Partido Socialista gane hasta en los entrenamientos, creo que en esta tensión simbólica que los independentistas mantienen con el Gobierno, los independentistas van ganando. Tal vez sería el momento de poner pie en pared y decir claramente, por ejemplo, que de las 21 condiciones que ayer conocimos, la mayoría de ellas son inasumibles, son inaceptables, son inaplicables. Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones. Tiempo de opinión, tenemos conexión en directo con el sociólogo Alberto Sotillos. Le saludamos ya, señor Sotillos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Será esta figura del relator, como ellos dicen, lo que la pide la legislatura de Pedro Sánchez? No creo que ocurra, porque la verdad es que Pedro Sánchez está muy rodeado de una guardia pretoriana muy fuerte y yo creo que tienen ya explicaciones y justificaciones para explicar esta figura del relator como que es un avance en el diálogo. Por lo tanto, yo creo que internamente tendrá la crítica que ha tenido, pero la superará con más o menos facilidad. Decía Carmen Calvo que el Partido Popular se está situando del lado de los radicales. ¿No será más bien al revés, que son los socialistas los que al final se sientan con aquellos que lo único que quieren es romper España? Bueno, se sentaron para poder sacar adelante una moción de censura, pero es verdad que hay un radicalismo por los dos extremos, porque si efectivamente Pedro Sánchez es capaz de hablar con esos partidos que, digamos, están intentando cambiar el modelo de España, por decirlo de alguna manera fácil, pero sí que es cierto que las declaraciones que por lo menos escuchábamos esta tarde de Pablo Casado, esa reiteración de insultos y de prácticamente hablar de alta traición y de felonía sobre Pedro Sánchez, hombre, parece también un poco exagerado. Este domingo manifestación en Colón a la que van a acudir PP, Ciudadanos y Vox. ¿Veremos allí a socialistas descontentos? Seguro que más de uno, o más de dos y más de tres acudirán. Supongo que la mayoría anónimos, no sé si habrá figuras relevantes con caras porque no han dicho todavía que vayan a estar y que vayan a participar, pero socialistas descontentos con Pedro Sánchez, pues sí, hay como para una manifestación, sí. ¿Pueden desde la Ejecutiva Federal volverse los varones socialistas en contra de su secretario general? ¿Llevar a cabo alguna maniobra para sacarlo? Hombre,
Pueden, pero la verdad es que está el partido demasiado descompuesto como para poder reaccionar de esa forma. La derrota de Susana Díaz en las primarias laminó toda posibilidad de que hubiera baronías lo suficientemente fuertes y la mayor parte no se atreven. Como decía antes, queda una guardia pretoriana muy cerrada, muy concreta y muy cercana de amigos prácticamente a Pedro Sánchez. Por lo tanto, no hay contrapesos dentro del partido ahora mismo, los laminó y, hombre, lo tiene a favor, efectivamente, que no hay nadie que le pueda decir que no, aunque convendría que escuchara lo que le están diciendo algunos de la forma más velada posible. Señor Sotillos, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros, gracias. Bueno, esto era lo que opinaba Alberto Sotillos, pero nosotros aquí, las cámaras de este informativo, han salido a las calles para saber si con estos movimientos Pedro Sánchez está consiguiendo terminar con su legislatura. Nuestra compañera Maribel de Jesús ha salido a las calles y esto es lo que le han dicho. Sí, estoy seguro que sí, porque es un desastre de persona. Probablemente lo sería, sí. Hay gente que se obceca en una idea y piensan que una persona tiene que estar siempre en el poder y es complicado. Me parece una verdadera barbaridad y un atropello por parte del gobierno. Y tiene que acabar y tiene que irse ya de una vez. Lo del fin de Pedro Sánchez, con eso y sin eso, sí. Creo que la figura de un moderador no es el cargarse a alguna de las partes, sino simplemente moderar y llegar a un acuerdo. Yo creo que sí. Seguramente que sí. Pero que él hace eso y todo lo que sea necesario para estar el más tiempo posible ahí en la Moncloa. Porque no es lo correcto. No me representa porque yo ni le he votado y no lo ha votado nadie. Pues no lo sé, eso hay que ver. No está actuando como tiene que actuar como un presidente con democracia. La mayoría de los ciudadanos creen que la figura del relator en Cataluña va a suponer el fin de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La mecha prendió ya ayer con la salida a la luz de esos 21 puntos que habrían negociado Sánchez y Torra. Hay quien lo califica de contrapartida para el respaldo a los presupuestos, pero aún así en el separatismo no confirman este apoyo. I nosaltres en els propers dies ho hem estat parlant amb el vicepresident, farà una contraoferta. Sisplau, amb la mateixa actitud que ahir vam tenir tots a la taula de diàleg, tornem-nos a seure, tornem a debatre, a veure si també podem arribar en aquest punt a aquesta unitat. Él, el presidente de la Generalitat y la líder de la oposición, Inés Arrimadas, se han enzarzado este miércoles en una nueva bronca que ha encendido los ánimos de los diputados del Parlamento a raíz de ese documento de 21 puntos que primero entregó al presidente del Gobierno. Puntos con los que apuntan a que se insulta a los españoles. Recopilatorio del odio, dicen. Ya que Sánchez habla solo con ustedes y se cree que está hablando con Cataluña, aprovecho que estoy en el Parlamento de Cataluña, donde el diálogo entre partidos se tiene que celebrar, por cierto, para decirle al señor Sánchez que deje de humillarnos, que este señor no representa a Catalunya, que representa al separatismo y a los CDRs. Ens hem reunit 3 vegades al Palau de la Generalitat, 3 vegades al Palau de la Generalitat, i vostè no ha vingut a cap de les vegades, i tots els altres grups han vingut, home. ¿Dónde estamos los catalanes no independentistas en este documento, señor Torra? ¿Dónde están los problemas sociales de los catalanes en este documento? Cada día que usted pasa en la presidencia es un día perdido. Que es pensen que és fàcil per nosaltres anar a aquesta taula de diàleg tenint els nostres companys presos i a l'exili? Y además, por supuesto, ataques fascistas. Sí, también los de los CDRs que le parten la cara a un concejal y que es celebrado por el alcalde de Esquerra Republicana. Una cosa, vostè ahir em va titllar de racista, xenòfob i supremacista. Em va tractar d'això. Prou. I vostès han pactat amb el partit racista, xenòfob, supremacista. En 2017 Pedro Sánchez ya hablaba de la figura de un mediador, pero con un enfoque diferente. Señalaba al Congreso de los Diputados como el mejor mediador posible. No hace tanto tiempo, pero recuerden que, como dijo Carmen Calvo, eso lo decía el líder de la oposición. Ahora que es presidente, se le permite el lujo de opinar diferente. Cuando se habla por parte de Puigdemont, del presidente de la Generalitat, de que quiere debatir y que quiere dialogar, nosotros decimos que, por supuesto, encantados. Que venga a la comisión, que venga al Congreso. Si busca alguna mediación, no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque van a implicar modificaciones legislativas, porque van a implicar abrir el proceso de reforma constitucional. Una vez más, otra rectificación que se suma a una larga lista de las que lleva
apenas en sus 8 meses instalado en el Palacio de la Moncloa. Estas son solo algunas de ellas. Ten cuidado con lo que dices, que puede volverse en tu contra una lección que los políticos parece no terminan de aprender. A un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Pues menos mal, igual de claro tenía que quería acabar con Mariano Rajoy y hasta que no lo consiguió, no paró. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. Y tras lograr echarle, primero prometió esto. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Pero luego cambió de opinión, qué raro. Sí, yo quiero agotar la legislatura porque el gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía. Cosas importantes para la ciudadanía, dice, pero aparte de preocuparse por los españoles, Pedro Sánchez también tiene su faceta filosófica hablando de vender su alma. ¿Imaginan a quién? Que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él. Pues para no querer venderla, le acabó poniendo un precio bajo. Y lo de su tesis. Como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Pero la última, la de su libro, nos deja sin palabras. Si los políticos publican sus memorias cuando se retiran, ¿está mandando Sánchez un mensaje subliminal? Que, por cierto, otro asunto sobre ese libro que publicará el presidente dentro de 2 semanas bajo el título de Manual de Resistencia. Irene Lozano, la actual secretaria de Estado de España Global, es la persona que le da forma literaria al mismo. Palabras que aparecen en la página número 13 del prólogo al que ha tenido acceso Servimedia. Sánchez reconoce cómo la diputada del Partido Socialista y de UPyD ha sido su colaboradora para sacar adelante este proyecto que, según varias fuentes, emprendió tras su regreso a Ferraz en 2017. En la segunda etapa como secretario general del Partido Socialista. Pero no sabemos a dónde van a ir, a dónde van a parar esos ingresos. Moncloa ha explicado que el socialista va a cumplir con la ley al respecto. En concreto, con el artículo 13 de la Ley de Altos Cargos, que sí le permite obtener retribuciones económicas por creaciones literarias. En todo caso, no está claro si los va a cobrar por ahora. Según publica hoy el diario El Confidencial, la Unidad Central Operativa detecta que Mariano Rajoy habría ganado las elecciones de 2011 con facturas falsas. Una red de facturas falsas que le habría permitido desembolsarse más dinero del que tenía autorizado y a la vez ocultar el origen de los fondos. Según estas informaciones, estaríamos hablando, atención, de 250.000 euros aportados a Génova por el Partido Popular de Madrid. Así aparece un informe con fecha del 11 de enero que, en base al Confidencial, se acaba de incorporar al caso Púnica. Se centraría en irregularidades cometidas por los populares madrileños en las autonómicas y municipales de ese año, 2011. Y otro día más novedades en torno a Villarejo. El excomisario habría alardeado con su círculo más cercano de ser la persona que se encargó de destruir los ordenadores de Luis Bárcenas. Unos movimientos que irían dirigidos con el fin de evitar que la Audiencia Nacional obtuviese información sobre la presunta contabilidad del partido que estaba investigando. Así lo cuenta en exclusiva el diario de La Vanguardia, que ha podido hablar con personas que sabían de la existencia de estas conversaciones. Estas fuentes aseguran que Villarejo le dijo a una persona de su confianza que fueron los populares los que le dieron el encargo de destruir todos estos equipos que guardaba el tesorero en Génova 13, en la sede de la formación, antes de entregarlos a la audiencia. Un encargo que Villarejo podría tener documentado en forma de grabación. Se reanuda el juicio de 3 funcionarios y otros tantos guardias civiles por el espionaje presuntamente cometido en el 2008 a políticos del Partido Popular. Miembros que estarían enfrentados con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, entre ellos el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha también de Alberto Ruiz Gallardón, y el exconsejero Alfredo Prada, con las declaraciones de los acusados. En la audiencia de Madrid, el guardia civil José Oreja Sánchez ha declarado hoy en el juicio que, por interés del expresidente de la Comunidad de Madrid, por Ignacio González, recibió en 2008 esas órdenes ilegales de realizar seguimientos a políticos del PP como Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.
Cataluña abre 4 puertos a inmigrantes, ignorando de esta forma al Ministerio de Exteriores. Se trata de los puertos de Rose y Palamós, de Gerona, los de Vilanova y de Geltrú, de Barcelona, y Sant Carles de la Ràpita, de Tarragona. Están gestionados por el gobierno catalán y la Generalitat ha anunciado que están abiertos para acoger inmigrantes. Una decisión que llega pocas semanas después de que la Capitanía Marítima de la ciudad condal denegase el permiso a un buque para zarpar en tareas de observación y vigilancia al Mediterráneo. El consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bosch, asegura que es su obligación política y moral hacer todo lo posible para garantizar que no se pierdan más vidas. Pero Samuel Vázquez, criminólogo y experto en inmigración, ya alertaba ayer en El Gato al Agua que cuantos más barcos, más muertes. Porque los australianos, que también son una isla, está rodeada de otros países mucho más pobres, se dieron cuenta de una cosa: cuantos más barcos, más muertos. Eso parece que Europa se está dando cuenta ahora. Cuantos más barcos, más muertos. Y detrás de los eslóganes, de los chascarrillos, de las pancartas en los ayuntamientos, pues hay un drama y hay una responsabilidad. Y a veces querer quedar bien, pues no es la mejor de las soluciones, o no aporta al debate la mejor de las soluciones. Datos reveladores. Un informe del Gobierno en materia de inmigración reconoce el efecto llamada, el mismo que ellos se han encargado de negar por activa y por pasiva. Y también reconocen el negocio de las mafias. Parece que el efecto llamada ya es un hecho más que evidente, porque no hay duda que al frente de la presidencia del Gobierno el Ejecutivo socialista ha dado prioridad absoluta a la inmigración. Y el mediatizado rescate del Aquarius fue el pistoletazo de salida. Las cifras de la llegada de inmigrantes por nuestras fronteras en este primer mes de año triplican el número de inmigrantes ilegales que lo hicieron en el mes de enero del año pasado. Aunque estas no son las únicas cifras, porque el fondo del Mediterráneo se ha convertido en el mayor de los cementerios. O dicho de otra manera, cuantos más barcos salen a rescatar inmigrantes, más inmigrantes mueren en su intento de cruzar el Mediterráneo para llegar a España. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, ya son 4.104 las personas que han llegado en 98 embarcaciones por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en el pasado mes de enero. Concretamente, el informe detalla que la entrada de inmigrantes en situación irregular a España del 1 al 31 de enero se ha incrementado un 194%, ya que en ese mismo mes de 2008 fueron 1.396 las personas que llegaron y también en menos pateras, en este caso en 60. Por las costas peninsulares y Baleares ha llegado la mayor parte de los inmigrantes. Lo hicieron casi 4.000 personas en 89 embarcaciones. Por Canarias han llegado 40 inmigrantes en 3 pateras frente a los 21 que lo hicieron en 2008 en una. A Ceuta 63 en 5 embarcaciones y a Melilla 7 personas en una sola embarcación. Pero entonces, ¿qué pretende la izquierda? El motivo, sin duda, hay que buscarlo en las políticas de fuegos artificiales y marketing llevadas a cabo por el actual gobierno de Pedro Sánchez. Marruecos confirma el refuerzo de puntos débiles en su frontera con Ceuta y Melilla. Una fuente autorizada marroquí ha asegurado que lo han hecho con concertinas, pero apunta a que esto no es ninguna novedad, que siempre han estado ahí. Rabat inició hace 3 meses el levantamiento de más alambradas para luchar contra la inmigración ilegal. Desde el Ministerio de Interior español indicaron ese miércoles que las concertinas del lado marroquí se instalaron para acercar varios puestos de vigilancia con los que cuenta Marruecos frente a Ceuta y Melilla, es decir, campamentos de gendarmes y vigilantes marroquíes. Se lo contábamos ayer, detenidos 4 yihadistas que radicalizaban en las cárceles y que incluso un funcionario de prisiones les habría ayudado a una de esas células de reclusos. Pero hay más. Lo desvela hoy el periodista de Voz Populi, Alex Requeijo. Nos vamos en directo hasta su redacción. Alex, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde la audiencia desveláis hoy que una estructura de 26 miembros con 4 cabecillas y con presencia en un 65% de las cárceles españolas y que uno de ellos habría mostrado su deseo de atentar, ¿no? ¿Cómo se origina toda esta trama? Bueno, pues se trata de una trama que fue desarticulada el pasado mes de octubre en el marco de una operación de la Guardia Civil que se denominó Operación Escribano, y lo que relata en los informes del Instituto Armado es efectivamente una estructura compuesta por hasta 26
16 miembros, uno de ellos está en libertad y aunque era una estructura horizontal, estaba encabezada por 4 presos más destacados, ¿no? Esos 4 presos, al menos uno de ellos, llamado Mohamed Akraf, sería algo así como el líder máximo de esta organización que se llamaba Grupo Salvador, y que lo que hablamos es de un perfil de un preso que lleva muchos años en prisión, que está condenado por haber intentado volar precisamente este edificio en el que nos encontramos, la Audiencia Nacional, en el marco de una operación que se denominó Operación Nova, y que siempre ha mostrado un alto nivel de radicalismo en las prisiones. Las prisiones son lugares donde desgraciadamente se retroalimentan mucho este tipo de presos, y Akraf era uno de ellos, ¿no? Así es como se origina esta trama, a través de la interrelación que hay entre los presos musulmanes, no solamente condenados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista, sino que, como arroja esta investigación, también presos comunes de los que se aprovechan probablemente por un estado de especial vulnerabilidad, por escasos recursos, escasa formación, y les convencen. ¿Cómo se comunicaban y cómo conseguían captar a otros internos? Bueno, pues lo que arroja la investigación es que se comunicaban principalmente por cartas, de una manera epistolar. Las cartas solían tener siempre alusiones a mensajes o simbología del Estado Islámico, y es verdad que son presos fíes, es decir, que tienen controladas sus comunicaciones, y eso es la razón por la cual desde prisiones funcionarios dedicados en exclusiva prácticamente a seguir, monitorizar y vigilar este tipo de presos conflictivos detectaron que empezaba a haber un trasiego de cartas y de mensajes un tanto preocupantes, pero además utilizaban otros métodos, que era utilizar a compañeros de galería o compañeros de módulo para que, al no estar ellos con sus comunicaciones intervenidas, poder comunicarse saltándose o sorteando el control de las autoridades. ¿Cómo captaban? Lo he comentado un poco antes. Se aprovechan de personajes o de presos con un perfil especialmente vulnerable, acuden a ellos, les adoctrinan, les enseñan el Islam, empiezan generalmente con preguntas sobre la doctrina, sobre la religión, y a partir de ahí se van ganando una ascendencia, van haciendo gala de un carisma dentro de prisiones y acaban pues por inculcar esas ideas radicales, violentas, salafistas dentro de presos que probablemente puedan estar cumpliendo condena pues por delitos comunes, como es la conducción bajo los efectos del alcohol, el tráfico de drogas, falsedad documental, robos con violencia, y acaban metidos pues en esta ideología, ¿no? ¿Este tipo de presos no deberían estar aislados, sin comunicación? En cierto modo lo están, hay dispersión de presos detenidos por los delitos yihadistas, están sometidos a un control especial dentro de las prisiones. El Ministerio del Interior en los últimos años ha puesto en marcha diversos programas para intentar luchar contra este radicalismo dentro de los muros de los centros penitenciarios, pero lo cierto es que, como acreditan estas investigaciones que estamos conociendo en los últimos meses, no terminan de dar fruto, ¿no? Sigue habiendo perfiles especialmente radicales, pero separados están. Lo que arroja esta información es que nosotros desvelamos hoy es que se comunicaban por carta, y eso ya es bastante complicado de controlar desde un punto de vista de módulos, de aislarles, de que no estén juntos, pero separados están. Bueno, con todas las operaciones que está habiendo, ¿hay algún peligro de atentado en España? Bueno, nosotros lo que desvelamos hoy es que de esos 26 presos que conformaban este grupo que se llamaban los sinceros monoteístas o el Grupo Salvador, lo que decían es que, lo que dicen esos informes de la Guardia Civil es que uno de ellos, que quedó en libertad unos días antes de que se explotase la operación en las prisiones, había manifestado a sus compañeros de prisión que tenía la voluntad de atentar contra intereses españoles en Marruecos una vez quedase en libertad, ¿no? Esa información se conoce por la alerta de uno de los confidentes que Instituciones Penitenciarias tiene dentro de lo que es la población reclusa. Yo creo que a corto plazo es difícil decir si hay riesgo inminente de atentado, pero sí es cierto que a las fuerzas y grupos de seguridad del Estado les preocupa mucho lo que está pasando en las prisiones, sobre todo perfiles que no necesariamente eran violentos al entrar y que sin embargo han experimentado un proceso de radicalización durante el tiempo que han estado cumpliendo la condena, y eso hace que haya que extremar, si cabe más de lo que ya hacen, el control de estos individuos cuando salgan de prisión. Alex Requeijo, gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. A vosotros.
Y hoy, 6 de febrero, es el Día de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Una práctica que todavía se realiza en más de 30 países y que amenaza a millones de niñas. Se practica sobre todo en África, Medio Oriente y Asia, pero también en países europeos muchas jóvenes están en riesgo de sufrirlo. Es una práctica con siglos de antigüedad que consiste en alterar o dañar los órganos genitales femeninos que nada tienen que ver con decisiones médicas. Es una verdadera violación de los derechos humanos. Se estima que 1 de cada 20 niñas y mujeres en el mundo han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital. Eso suma 200 millones y 68 millones de niñas pueden convertirse en nuevas víctimas, según la Organización Mundial de la Salud, antes de 2030. Y hablamos ya con Nacho Baños, director de Mundo Cooperativo. Tenemos conexión en directo. Señor Baño, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Millones de niñas en África están en riesgo de mutilación genital femenina debido a que sus gobiernos no aplican las leyes que prohíben esta práctica. ¿Cuáles son los protocolos para reaccionar ante la sospecha de un nuevo caso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta que África es un continente, entonces cada país funciona de una manera diferente para el abordaje de situaciones de mutilación genital femenina. La mayor parte de las ocasiones estos protocolos se activan cuando hay una denuncia de parte por alguna familia o algún líder que se dirige a alguna organización de base que está trabajando contra esta realidad. En el caso concreto de Kenia, una activista llamada Agnes Parello, directora de la ONG Tasaru Tomonok, recibe este tipo de informaciones y ella comunica directamente con la policía para intervenir frente a esta situación. ¿Qué consecuencias tiene la ablación genital femenina? Bueno, podríamos estar un día hablando de las consecuencias que para una mujer puede suponer la excisión de sus órganos genitales. Lo más evidente y rápido, bueno, pues puede ser causa de muerte durante el momento en el que se practica la mutilación, también dependiendo del tipo de mutilación que estemos hablando. Pero las consecuencias las arrastran de por vida. Tienen problemas para concebir, tienen problemas en el parto, tienen problemas de todo tipo y muchos de carácter psicológico, ¿no? Hay mujeres que de por vida pues tienen pesadillas recordando el terrible dolor que supuso la práctica de la mutilación. Y no solo en África, también hay muchas pequeñas en nuestro país que sus familiares intentan sacarlas a la fuerza para realizarles esta práctica. Según los datos, 12.000 niñas en Cataluña corren este riesgo. ¿Pero cómo se combate? Bueno, esto no es solo en Cataluña. Se estima que aproximadamente 17.000 niñas en toda España están en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. Esto es como consecuencia evidente de los procesos migratorios y de la existencia de ciudadanos de países donde la prevalencia de la mutilación es muy alta. Según las distintas comunidades autónomas hay protocolos de actuación, pues se intenta informar a las familias de que esto es un delito, es decir, se vigila a estas niñas cuando se activan estos protocolos antes y después del viaje, de tal forma que si alguna de estas niñas a su regreso a nuestro país sufre la mutilación, pues los padres pueden ir a la cárcel. También porque tenemos que tener en cuenta que la mutilación es una realidad muy arraigada en las comunidades de procedencia de estas familias. Es muy usual el darle a los padres algún tipo de certificado para que ellos a su vez puedan mostrarlo a sus familiares en sus países de origen, que sepan que la mutilación es un delito, ¿no? ¿Cuáles son los países donde a día de hoy todavía no está erradicado? A ver, la mutilación, debemos diferenciar la prohibición a nivel legal de la completa erradicación, ¿no? Erradicación, perdón. Son dos realidades muy diferentes. En África, pues actualmente se estima que en 29 países se sigue practicando la mutilación, aunque en la mayoría de ellos ya hay legislación en contra, ¿no? Hace muy pocos días tuvimos la gran noticia de que Sierra Leona, uno de los países con una prevalencia más alta, en torno al 90%, habían prohibido la mutilación. Esto es una gran noticia, pero es tan solo el principio del camino.
Erradicar de forma completa la mutilación va a llevar muchos años, hay que trabajar muchos con las familias y, como suele suceder en todos los problemas de desarrollo, lo más importante es trabajar en la educación de las niñas y de las familias. Esta es la llave para el futuro y para un futuro libre de mutilación. Nacho Baño, gracias por su labor y por poder atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches. Queda cada vez menos para conocer cuál será la nueva ley de educación del Gobierno socialista. El objetivo prioritario, según la ministra de Educación, Isabel Celaá, que explicó en el Congreso de los Diputados las claves de su reforma, es acabar con 5 años de vigencia de la LOMCE, que a su juicio solo ha aumentado el número de repetidores. Ya conocemos algunos aspectos de esta nueva ley, los están viendo en sus pantallas. Menos religión, potenciar la igualdad de género, prevenir la violencia de género, diversidad afectivo-sexual y asignatura de valores cívicos y éticos. Y como les decimos, en el Senado, el Gobierno ha negado que hubiese un adoctrinamiento en las aulas. Sabrá que el adoctrinamiento es una probada manipulación de conciencias, lo que los intelectuales llaman imposible de hacerse en una democracia, sino en grupos cerrados. Probada manipulación de conciencias. El Gremio de Editores de España hizo en diciembre un comunicado negando que los manuales escolares adoctrinen. Dicen que no hay adoctrinamiento, pero los socialistas en Aragón han escrito un manual en el que se impone el rodillo feminista, lenguaje inclusivo con perspectiva de género. Bajo este título, el presidente del Gobierno, que preside Lambán, sugiere algunas recomendaciones a los funcionarios de las administraciones públicas. Entre ellas, se recomienda que en vez de decir niño o niña, se use la palabra criatura o infante. Pero el despropósito todavía no queda aquí. La palabra hombre tampoco está bien vista. Dicen que adolece de una ambigüedad intensa. Asimismo, habría que sustituir preso y presa por población reclusa. Lo que hay detrás son las intenciones de eliminar el género del lenguaje, la corrección política y los intentos de imponer la ideología de género. Y los taxistas vuelven a las calles de Madrid. Primer día después de 16 jornadas de huelga indefinida que de nada les ha servido. Retoman el trabajo con las manos vacías, a pesar de sus intentos por hacerse notar al colapsar Fitur, las principales carreteras madrileñas, el Paseo de la Castellana, Puerta del Sol o la sede del Partido Popular en Génova 13. Nada han conseguido de las administraciones a las que le reclamaban en un primer momento precontratación de servicios VTCs, que no pudiesen realizar trayectos de menos de 5 kilómetros, que volviesen a su base después de cada viaje o no recoger a los clientes en la vía pública. Rebajaron estas exigencias, desechando algunos de los puntos que en un primer momento eran líneas rojas. Pero ayer, en una votación en la que participaron miles de taxistas, casi un 54% del sector decidió paralizar esta huelga. Dan una tregua, pero las presiones vuelven este sábado, día para el que convocan una manifestación en Atocha a las 6 de la tarde. Mientras, así han vivido hoy su vuelta al volante. Un poco decepcionados, pero a la vez contentos, porque creemos que la sociedad se ha dado cuenta realmente de lo que hay detrás de todo de este desentramado de las VTCs. Como realmente no se ha conseguido lo que queríamos, todo lo que queríamos, pues la gente está un poco desanimada. Si ya no le vamos a llamar lucha, si lo único que queremos es que se cumpla la ley. Una cosa son las ideas que uno tiene y otra es las necesidades. Aquí estamos por necesidad, pero no porque no sigamos creyendo en lo que hemos luchado. Y desde luego la lucha no ha acabado. El grupo de Podemos es el único que nos ha apoyado en algún momento. Yo quería haberla seguido hasta el fin, porque es que esto es una vergüenza. O sea, trabajar para ganar 2 duros y encima malamente, encima como están las cosas, es que es fatal, fatal. Mantén coche, paga autónomo, paga todo lo que viene detrás, ruedas, tal, mantenimiento, es una locura. Vamos a ver qué pasa, a ver que un par de meses tranquilamente, y si sigue igual, pues tendremos que volver a reivindicarnos. El Gobierno, la Comunidad de Madrid concretamente, decidieron no regular nada que tuviese que ver con estas empresas como Uber o Cabify. Tras el largo conflicto y estas 2 semanas tensas, Ángel Garrido tiende la mano al sector. Les ofrece un plan para el cambio de vehículos, un nuevo reglamento y mejoras en paradas, pero sigue señalando que la huelga no estuvo bien.
Bueno, yo desde luego expresar mi alegría porque los taxistas vuelvan a trabajar, que yo creo que es lo que no tenían que haber dejado de hacer nunca. Me alegra que hayan reflexionado y que al final vuelvan a prestar ese servicio que es imprescindible para Madrid. Satisfacción porque vuelvan al trabajo, creo que era lo mejor para ellos, que estaban sufriendo muchos días pues sin ingresos y yo creo que con un deterioro de su imagen que no merecían, yo creo que mal guiados por unos pocos. Trump ha hecho el discurso del Estado de la Nación. El muro con México y el aborto también han copado parte de su alocución. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Cuéntanos. Muy buenas noches, Alba. El presidente estadounidense Donald Trump está convencido en construir este muro, pero mientras la obra no se materializa, ya ha avanzado un plan con medidas para proteger la frontera sur que remitirá al Congreso. Entre las medidas que contempla este nuevo plan detallado por Donald Trump está el envío de más efectivos a la zona, la ayuda humanitaria y un combate más efectivo contra las drogas. Vamos a ver lo que ha dicho el presidente Trump sobre el muro. We have a moral duty to create an immigration system that protects the lives and jobs of our citizens. In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built. Sin embargo, la parte del discurso de Donald Trump que más aplausos ha suscitado ha sido la relativa al aborto, cuando ha anunciado que va a presentar una ley que prohíba el aborto tardío. Esto llega después de que algunos estados como Nueva York legislaran sobre el tema. Ha sido también muy duro contra el gobernador de Virginia, Ralph Northam, que ha dicho que su propuesta contempla la ejecución de los bebés después de nacer. También ha sido especialmente duro contra el Partido Demócrata, que es el que ha firmado estas leyes. Vamos a ver la defensa de Donald Trump sobre el no nacido. I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. Aplausos en la bancada republicana, silencio y caras de circunstancia entre los demócratas. Donald Trump consiguió lo que se esperaba de su discurso, que diera que hablar. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Donald Trump puede gustar mucho, poco o incluso nada, pero lo que no se puede decir de él es que no hable claro, precisamente lo que se echa de menos en otros políticos, en la mayoría en realidad. Sin entrar en las cifras con las que adornó su segundo año de mandato y que, como era de esperar, muchos de sus adversarios cuestionan, es cierto que el discurso del Estado de la Unión sirvió para dejar claro que 1. Trump está con Guaidó, 2. que Estados Unidos, como dijo Trump, no será nunca un país socialista, al menos mientras de él dependa, y 3. que quien hoy vive en la Casa Blanca está dispuesto a respaldar al movimiento Provida. Trump, a quien muchos han afeado haberse declarado pro-choice, pro-elección, hace más de una década, exhibe ahora una postura que algunos tachan de demasiado conservadora y que en realidad no es otra que pedir que no se pueda abortar a un niño cuando ya es capaz de sentir dolor, algo que no parece tan descabellado, ¿verdad? También ha dicho Trump que si él no estuviera en la Casa Blanca, Estados Unidos estaría casi seguro en guerra con Corea del Norte ahora mismo. Que el presidente norteamericano no es humilde es evidente, pero también que al menos en parte tiene razón. Hay quien piensa que solo por su entendimiento con Kim Jong-un, Trump es más merecedor del Nobel de la Paz de lo que lo fue su antecesor, Obama. Pero podemos dar casi por sentado que nadie pedirá ese galardón para el magnate. Las comparaciones, ya lo saben, casi siempre son odiosas. Y Trump también hizo mención a Venezuela en las palabras que pronunció esa noche en el Capitolio para denunciar la brutalidad del régimen de Maduro. Declaraciones por las que Guaidó ya ha dado las gracias al neoyorquino. And we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty.
Exministros chavistas reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, asegurando que Maduro ha perdido la legitimidad. Globovisión ha precisado a una reunión que han asistido los exministros Héctor Navarro, Gustavo Márquez, Jorge Giordani, Oli Millán, Rodrigo Cabezas y Annalisa Osorio, que han planteado a Guaidó que convoque un referéndum consultivo para que los venezolanos sean los que decidan. Navarro, el exministro de Educación, ha ejercido de portavoz ante los medios de comunicación. Ha aclarado que reconocen a Guaidó como mandatario interino porque tiene mucha más legitimidad que Maduro, si bien consideran necesario que se legitime, eso sí, en las urnas. Y hace 4 años la NASA fue testigo de cómo un volcán submarino en el Pacífico Sur estalló escupiendo al aire una enorme cantidad de rocas, de cenizas y vapor. Semanas más tarde estos restos se convirtieron en una isla. Esta, al nacer en medio de otras 2 más antiguas, fue bautizada como el Bebé Tonga. Y este bebé territorio al que ahora se ha viajado a una expedición científica ha sobrevivido a la erosión del océano. La mayoría de las islas que se originan de forma desaparecerían pronto, pero ellos han puesto que van a durar todavía un par de años más. Y nosotros nos despedimos ya, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Nosotros mañana más a las 8:30. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros nos lo cuentan. Buenas noches.